Sinergias. Capítulo 11. La reacción general al enterarse de su relación fue diversa. La mayoría de sus amigos del curso de héroes lo felicitaron, diciendo que harían una linda pareja. Incluso Kaa-chan gruñó de alegría cuando algunas de las chicas alegres le preguntaron qué pensaba. Su propia clase estaba un poco dividida, pero nadie se mostró realmente negativo. La mitad se sorprendió de que Mei tuviera deseo sexual, la otra mitad le ofreció sus condolencias. Fue Igari-sensei quien tuvo la reacción más extraña. Ahora tengo que rehacer las habitaciones por esto. ¿O no? No fue hasta una semana después, cuando se anunciaron los dormitorios, que Izuku entendió el comentario. Y, al parecer, Igari-sensei decidió que las ventajas de tener la habitación de Mei junto a la suya superaban los posibles riesgos. Además, tenían garantizada la habitación en la planta baja, con un trastero que la separaba del resto de la clase. Igari-sensei, preguntó, persiguiendo al hombrecillo mientras se dirigía a la puerta. ¿Estás seguro de la distribución de las habitaciones? O sea, ¿no debería la escuela intentar reducir? Power Loader se giró hacia él, con una bocanada de aire escapando de su boca como el aliento de un dragón. Izuku, lo hablé con el director y con varios otros profesores, así como con los padres de Mei. Admito que es un poco perezoso en este asunto, pero que estés tan cerca de Mei garantiza que estará bien controlada. Además, Igari-sensei soltó una risa seca y señaló hacia su habitación. Mei sostenía una especie de, esa era la perforadora de precisión que habían hecho hace unos meses, que era ella. Así solo tendremos que preocuparnos de que se dañe una pared y no de un elaborado laberinto de ratas. Mei. Le gritó Izuku, pero ella solo sonrió y siguió adelante. 15 segundos después, un estruendo seguido de una columna de hormigón salió de la habitación de Mei y su loca novia salió caminando cubierta de polvo y tosiendo como un huracán. Ambos tienen un futuro brillante en este mundo, y Gary le puso la mano en el hombro. No puedo imaginar lo que alcanzarán juntos, pero asegúrate de que ella llegue bien. Una palmada en la espalda y una risa fría. Además, es más fácil así porque en cuanto descubra que el toque de queda es estar en el campus a las 10 y nada de estar en la cama, probablemente intentará vivir en el taller. Ya lo oí. Gritó Mei, corriendo hacia él y casi le rozó el brazo con el cuerpo. Estaba en su punto de mira una vez más, con una enorme sonrisa. Vamos, Izuku. Podemos desempacar las cosas luego, y no te preocupes por el hormigón, nos encargamos de eso luego. Pero vamos al taller. Bueno, aparentemente se había despedido de una noche de descanso completo sin siquiera saberlo. XXXX, ¿qué es ese olor? Preguntó Izuku. El enfriamiento tenía una diferencia de 0,4 grados por segundo, lo que significaba que si el dispositivo funcionaba a su potencia óptima, la diferencia de temperatura provocaría una falla catastrófica. Lo que significaba que explotaría. Explotar no siempre era malo. A veces era bueno, cuando algo explotaba, siempre y cuando se suponía que debía hacerlo. Esto no era una de esas cosas. Además, un minuto de detonación era horrible y un desperdicio de energía potencial. Mei. Es imposible que pudiera, repitió Izuku, antes de quedarse boquiabierto. ¿Qué estaba haciendo? Estaba cerca, qué bien. Mei. ¿Cuándo fue la última vez que te duchaste? No lo sé. Bueno, sí lo sabía, pero era demasiado trabajo explicarlo. Además, tenían cosas más importantes que hacer. Se giró hacia Izuku y le ofreció el refrigerador. ¿Qué te parece? ¿Cómo podemos mejorar el enfriamiento? Solo necesita un aumento del 5%. Espera. Si conseguimos un 10% más, podemos aumentar la potencia en un 28%. Eso significaría que, Mei. Izuku golpeó la mesa con la mano, logrando que por fin lo mirara. Se estaba tapando la nariz, bueno, eso explicaba por qué sonaba tan raro. Sinceramente, pensó que era solo la falta de sueño. Pero no significaba que aún pudiera estar bien unas horas más. Probablemente. Espera, Izuku estaba hablando de nuevo. Mírate, estás cubierta de grasa. Eso era normal. Hueles como si no te hubieras duchado en una semana. No estaba muy equivocado. Y todos los demás te están evitando más de lo normal. Mei levantó la vista por primera vez en mucho tiempo. Su área de trabajo habitual había aumentado en un radio de un escritorio. ¡Genial! ¡Genial! Podemos empezar a construir nuestra monstruosidad mecánica para la feria. Oye, deberíamos conseguir al hombre de las rocas y ver qué tan lejos podemos lanzarlo con un brazo hidráulico.
Izuku suspiró. Su cabello se veía muy suave y lacio. Quería tocarlo. ¿Por qué no lo hacía? Ah, sí, esa extraña regla de no tocarlo cuando había gente cerca. ¿A quién le importaba si la veían tocarle los músculos? Era divertido tocarlos. Y besarlos. Le encantaban los besos. Con muchos músculos y cabellos tocándose. Entonces estaría completamente cargada y, con suerte, podría resolver este problema de enfriamiento. Mei, ¿me estás escuchando? Perdona que me distrajera con tu pelo. ¿Qué dijiste? Las buenas amigas escuchan a sus novios. Y también se comunican. Al menos eso decía la revista. Ah, también decía que los novios apreciaban los cumplidos. Es que se ve tan lacio y suave. Me dan ganas de tocarlo. Mei, hablo en serio, necesitas ir a bañarte o a ducharte. No. Demasiadas cosas que hacer. Solo les quedaban 3 semanas para la feria escolar. Y su bebé tenía muchísimo trabajo. Un robot gigante. Iba a ser enorme. Tenían que decidir qué complementos incluir, construyéndolo y viendo que funcionaba. Y determinar su propósito. Claro, un robot gigante era genial, pero, oh, espera. Dijiste baño, ¿cierto? Perfecto. Gracias a Dios. Dijo alguien lo suficientemente alto como para que ella lo oyera. O le importara oírlo. No era ni Izuku ni Igari Sensei, así que no importaba. Podemos convertirlo en un robot de rescate. Puede transportar agua en sus sistemas y podemos expulsarla de las manos y los dedos, dependiendo de la fuerza. Ah, y puede derribar paredes y servir de soporte estructural si es necesario. Ahora solo necesitamos averiguar cómo evitar que explote. Estaba divagando. ¿Se suponía que debía saber cuándo lo hacía? Ah, claro, siempre divagaba. Izuku también, pero entendían sus divagaciones. Por eso trabajaban tan bien juntos. Eso y los músculos. Y el pelo. Y los besos. Y todo él. Ah, sí, robot gigante. Pásame la llave inglesa. Probablemente pueda empezar a arreglar el motor, vamos a necesitar mucho, Mei. ¿Por qué me interrumpes? Es una grosería, ¿sabes? En serio, y que la llamaran inepta socialmente. Qué descaro el de algunos. Incluso si era su novio. Ve a bañarte, hueles mal y estás sucio. Aún quedaban partes de ella sin cubrir de grasa y aceite. Lo haré luego. Ahora es tiempo de robot, además, eso lo hago antes de acostarme. Izuku volvió a suspirar. Oh, estaba haciendo eso otra vez. ¿Cómo lo llamaba Igari-sensei? Ah, sí, poner a prueba la paciencia, o algo así. Y a ver si adivino, hace tiempo que no duermes. ¿Qué clase de novio no sabe cuándo se duerme su novia? Nuestras habitaciones incluso están unidas. Bueno, más bien era un agujero en la pared que le llegaba a la cintura, cubierto por una puerta a medias que tenía una alarma si la abría después de las 10 de la noche. Ni siquiera estaba en su habitación tan temprano. Espera, ¿cuándo fue la última vez que estuvo en su habitación? ¿Dejó comida ahí? Espera, eso no importaba. Mei, ve a bañarte y a dormir un poco antes de que te obligue. Izuku puso el pie en el suelo, con las manos en las caderas, lo que hizo que los músculos de su brazo se le marcaran. Esos eran sus músculos favoritos. Bueno, quizá eran una mezcla entre esos y los de su pecho. Pasa. Ahora dame una. Oh, el suelo y la pared se intercambiaron. Y el brazo de Izuku estaba alrededor de su cintura. ¿Qué había pasado con su regla de no tocar delante de otras personas? ¿Era solo su regla? ¿Iba a empezar a tocarle los pechos ahora mismo? Oh, espera, ¿por qué estaba sobre su hombro mirándole el trasero? Debería tocarle el trasero. Era un músculo, ¿verdad? ¿Por qué no se le había ocurrido antes? ¿Y por qué ya no sentía los pies en el suelo? Oh, Izuku la llevaba en brazos. Lejos de su puesto de trabajo. Oye, espera. No había terminado. Te lo advertí. Se rió Izuku mientras salía corriendo por la puerta, cargándola como si fuera un saco de patatas. Esto es lo que te pasa por no cuidarte. Sigo comiendo. Espera, ¿cuándo fue la última vez que comió? Izuku, bájame. Tengo que ocuparme de nuestros bebés. Necesitas lavarte y dormir. Esto es abuso conyugal. Dejarte allí habría sido negligencia conyugal. Tenía razón. Y por mucho que se esforzara, no tenía la energía suficiente para zafarse del agarre de hierro de Izuku. Maldita sea. ¿Por qué tenía que tener unos músculos tan buenos? En un abrir y cerrar de ojos la llevó a los dormitorios y la dejó frente al baño de chicas.
Que me hayas traído aquí no significa que me vaya a lavar. Mei, deja de estar loca, una buena noche de descanso y estar limpia te ayudará a trabajar mejor, lo sabes. Izuku rió empujándola lentamente hacia el baño. Es cierto, pero también es una forma ineficiente de usar el tiempo, y aunque el aumento de productividad es bueno, al final salgo perdiendo. Tengo un gráfico en mi habitación que puedo mostrarte. Puedo aguantar hasta esta noche sin problema, incluso puedo posponerlo hasta mañana si me traes café. Espera, mejor idea. Iré a traerte un café, se nota que estás falto de sueño. Su intento de escapar se detuvo en seco al sentir su mano alrededor de su muñeca. Maldita sea, ¿por qué tenía que darle permiso a un tipo tan cariñoso para que la cuidara? Y tan diligente. Funcionaba de maravilla como una degenerada. Mei, no me iré hasta que te duches, dijo con firmeza su novio, que se suponía que debía hacerla feliz, pero que en realidad la estaba poniendo de muy mal humor. Mei gruñó y usó su táctica favorita de peso muerto. No funcionó. Su rostro quedó suspendido a pocos centímetros del suelo mientras Izuku la sujetaba con firmeza. No quería irse a la cama. Un momento. Quizás podría seducir a Izuku para que la dejara trabajar más. O dejarlo exhausto hasta que se durmiera y luego podría escabullirse y volver al trabajo. ¡Hurra! ¡Genial! ¿Pero cómo lo haría? Se quedó sin aliento al pensarlo. A Izuku le costaba hablarle a sus pechos, incluso cubiertos. Al parecer, tenerlos desnudos tendría un efecto mayor. Bien. Me daré un baño. Pero tienes que lavarme. Tartamudeó, qué bien. Tenía la cara roja, qué bien. Seguía tartamudeando. Muy bien. Mei. No puedo hacer eso, es el baño de chicas. Además de ti, ¿qué pasa, Izuku? Se rió, ayudándose con su brazo para incorporarse y apretando su pecho contra el suyo. ¿Fue una jugada sucia? Sí. ¿Funcionó? También sí. ¿Tienes miedo? Todos los demás están en clase. Espera, ¿ya cortamos? Igari-sensei dijo que hiciera algo contigo, maldito traidor. Entonces estamos bien, no habrá nadie ahí dentro. Además. Es la única forma de desintoxicarme. Sonrió, acercándose y abrazándolo. Más tartamudeos. Qué buena noticia. Si no, puedes meterme ahí, pero me escaparé y volveré al taller. Izuku gimió, pateó el suelo y lloró. Mei, hueles fatal. Míralo así, puedes lavarme los pechos. O sea, tocarlos sin ropa que te estorbe. Volvió a apretar sus pechos contra él, y esta vez sí que lo notó. Sería la primera vez que los vieras sin ropa, ¿verdad? Está bien, te lavaré, pero te irás a la cama después de esto, ¿de acuerdo? Izuku cedió, cualquier forma de autocontrol que pudiera haber tenido no podía soportar el asombroso poder de sus pechos. Sí, claro, lo que tú digas. Ella lo agarró del brazo, con su sonrisa más enérgica, y lo condujo al baño. Sentía la cara caliente, pero era solo por la falta de sueño. Probablemente. Su corazón también latía más rápido, lo cual era extraño. Tal vez estaba emocionada por alejarse de Izuku. Vamos, si no quieres que te pille, tendrás que lavarme rápido. Capítulo 12. No se le escapó que estaba en el baño de la chica. Simplemente lo había guardado para asustarse más tarde, cuando intentara dormir, ya que su mente estaba ocupada con su novia. Su novia loca, desquiciada y excéntrica, que hacía cosas increíbles sin siquiera pensar. Más específicamente, sobre lo directa que era, Mei no tenía ningún lado oculto, ningún pasado oscuro que desenterrar, ninguna excusa para ser como era. Simplemente era. Y ella estaba completamente desnuda ahora mismo, a menos que contara las numerosas manchas de grasa y suciedad que cubrían su cuerpo, cosa que no hizo. Como siempre, caminaba frente a él como si no conociera la vergüenza. En cambio, él sentía toda la vergüenza y el bochorno que ella debería sentir, y los sumó a los suyos. Había elegido a la chica equivocada para enamorarse. O el correcto. Mei siempre había sido linda, pero a medida que su enamoramiento crecía, se volvió hermosa, y ahora, de pie frente a él, desnuda, con el pecho en alto y los ojos bien abiertos, como si le hubieran inyectado café intravenoso, no podía imaginar a nadie tan guapo. De alguna manera, las manchas de grasa parecían pertenecerle a ella. Ella bostezó, estirándose frente a él, presumiendo sus grandes y regordetes pechos, coronados por suaves pezones del tamaño de una goma de borrar. Su cintura era estrecha y sus caderas anchas. Si no fuera por su excéntrica personalidad, fácilmente sería una de las chicas más populares de la escuela. Pero no era por eso que la amaba, solo era un extra muy agradable.
De acuerdo. Ella movió el brazo, sonriéndole, y luego giró hacia la zona de lavado de la bañera. Su esponjoso cabello rosa estaba pegado a su espalda por la cantidad de sudor que retenía. Tenía una novia sexy y a la vez desagradable. Al caminar, mantenía el pecho erguido y sus caderas se balanceaban. Era realmente difícil no notar esos poderosos músculos de la espalda y la parte superior del brazo que había ganado con innumerables inventos. De todos, quizás eran esos músculos los que más lo llamaban. Eso y sus pechos. Vamos, Izuku. Cuanto antes me laves, antes me acuesto, y así puedo despertarme antes y volver al trabajo. Mei se dejó caer en un taburete con la espalda hacia él, sus pechos eran visibles cada vez que levantaba los brazos. Oh, espera, se suponía que la estaba lavando. Y regañándola por no poder limpiarse. Algo sobre no estar limpia. Pero era difícil quejarse considerando que estaba viendo el cuerpo desnudo de Mei y estaba a punto de tocarlo. Todo. Claro que le había apretado un pecho antes, pero había ropa en el medio. Esto era de otro nivel. Claro que podía hacerlo. Era solo un cuerpo desnudo, y se había estado lavando durante años. Era igual. Pero no del todo. Era el cuerpo de una chica. El cuerpo desnudo de una hermosa chica. El cuerpo desnudo de su novia. El cuerpo sucio de su increíblemente hermosa y atractiva novia, sentada en un taburete como si no fuera gran cosa estar desnuda frente a él. Izuku. Gimió, inclinándose hacia atrás para mirarlo, sin perder la sonrisa. Date prisa, aquí hace frío, está húmedo y es aburrido. Bien. Agarró la toalla e hizo todo lo posible por caminar con la cabeza alta y manteniendo el contacto visual. Le ayudó que la mirada de Mei lo atrajera y lo mantuviera allí. Casi siempre. Vertió el agua caliente y añadió el jabón mientras Mei, sentada, daba saltos en el taburete como si no estuviera privada de sueño. Era impresionante, la verdad. Debía de estar tomando café, pero odiaba las cosas amargas, así que quizás una pastilla o algo así. O quizás estaba completamente loca y él se estaba dando cuenta justo ahora, a pesar de que todos se lo habían dicho desde el primer día. Le puso la toalla mojada en la espalda y empezó a frotarla. Mei emitió un gemido suave y apenas perceptible. Pero ella lo merecía. Deberías aprender a dar masajes, dijo Mei con un suave gemido mientras él empezaba a masajearle la espalda. Su cabello estaba húmedo de sudor y olía a cebolla y queso podridos. Apuesto a que se te daría de maravilla. Él agarró la manguera y la roció en la cabeza, lo que le valió un grito rápido. Era tan excitante y excitante como asqueroso. En realidad, solo era un poco asqueroso, pero sobre todo muy excitante. ¿Por qué te dejas ensuciar tanto? Se rió abrazando el agua que le salpicaba la nuca. Lo olvidé, pero ahora recordaré que si me ensucio mucho, me lavarás. Abrió el agua fría, justo por encima de su trasero. ¡Ay! Izuku. Estaba bromeando, vuelve a calentarme. Estaba bromeando. Casi. Para. Hace frío. Me estás despertando más. Mei, no me importa hacer cosas así contigo. Abrió el agua y la dejó correr lentamente y tibia por la espalda de Mei. La agarró del brazo, pasándole el paño jabonoso por él y observando cómo la suciedad se iba. Pero esto es una locura, y no de las buenas. Tienes suciedad por todas partes, grasa donde no debería haberla, y aceite en la mejilla. Apenas se dio cuenta de lo cerca que estaba de su rostro mientras se deslizaba por su brazo, hasta que ella lo besó. Fue un beso suave y cálido que hizo que todos sus agravios se desvanecieran en el aire, bueno, salvo que ella todavía olía mal. Ese era el poder que tenía sobre él. Un simple beso bastaba para hacerle olvidar las cosas importantes, aunque no fueran precisamente buenos en eso. Gracias, Izuku, rió, apretando la frente contra la de él. Tenía los ojos cerrados, ¿cómo se había manchado el párpado? Y suspiró con una sonrisa, apoyándose más en él a cada instante. Debía de estar muy cansada. Parpadeó con los ojos entrecerrados y se lamió los labios. Mereces una recompensa. Sí, estaba muy cansada. Habría puesto los ojos en blanco si no hubieran estado pegados a sus pechos manchados de grasa que se movían con cada sutil movimiento. Esa fue suficiente recompensa de su novia, que estaba dormida. Además, el beso fue bueno. Solo quiero que te cuides un poco mejor. Pero me gusta cuando haces esas cosas por mí, rió intentando besarlo. La adrenalina de tener bebés debía estar desapareciendo. Por mucho que él disfrutara la experiencia, a Mei le encantaba. Casi como si viviera para ello, lo hacía sentir especial cada vez que dejaba su proyecto por él.
aunque hubo muchas veces en las que tuvo que arrastrarla. Dio un bostezo enorme y se dejó caer sobre él. Me hace sentir especial y feliz. Eso me alegra, Mei, pero aguanta un poco más, ¿vale? Intentaré limpiarte lo más rápido posible y así podrás dormir tranquilamente. Tragó saliva y movió la mano envuelta en la toalla hacia su vientre y sus pechos. Solo se sentía un poco mal por estar disfrutando de esto mientras se aprovechaba de Mei. Hizo un puchero e intentó besarlo de nuevo, pero sin mucho entusiasmo. No, se supone que debo seducirte, luego tenemos sexo y tú gastas toda tu energía para que yo pueda escabullirme y volver al trabajo. Hizo una pausa. Espera, haz como si no lo hubieras oído. Mi boca no funciona ahora mismo. La culpa es de tus besos. Y de tus músculos. Su mente se detuvo en seco mientras frotaba los pechos de Mei, aunque sus dedos lograron tocar su suavidad. Pechos. ¿Intentabas sobornarme con sexo? No, prolongó la vocal lo más que pudo hasta convertirla en un suave susurro, con la cabeza ladeada y los ojos cerrados. Solo quería dejarte exhausto y luego volver al trabajo. Sin sobornos, eso sería malo. Como tú con esos chocolates. Y esos músculos. Los chocolates le hacían sentir como si estuviera entrenando a un perro. Vamos, ¿quieres hacerlo? Se rió, cabeceando un momento antes de levantarse de un salto con más energía que antes, solo para que ésta se desvaneciera. Será divertido y todo eso. No, me gustas demasiado como para aprovecharme de ti así. Además, necesitaría protección, y un mejor momento y lugar que los dormitorios, aunque conociendo a Mei, probablemente pensaría que hacerlo en el taller sería el lugar romántico. Y, ¡fantástico! Ahora la imagen de tener sexo encima de su robot se le había grabado a fuego. Mei gimió, moviendo la cabeza para besarlo en la mejilla y el cuello. Fue un beso perezoso, poco más que picotazos. Pero será divertido, ¿no quieres divertirte? He leído que el sexo sienta bien. Además, creo que tengo los pechos más limpios de la escuela ahora mismo. Puedes tocarlos más. Tenía razón, llevaba un rato limpiándole los pechos. Sus pezones también estaban erectos y tenía un ligero rubor en la cara. Necesitaba terminar esto antes de que se le escapara la fuerza de voluntad. Pregúntame cuando despiertes, murmuró, deslizando la toalla por sus piernas. Estaba casi limpia. Solo un poquito, así que así es como se veía una vagina. XXXX eres un novio estupendo, murmuró Mei en su hombro, hundiendo la cabeza aún más en su cuello. Sus brazos rodeaban con fuerza su cuello. Él rodeaba las piernas y la espalda de Mei mientras recorría el pasillo hacia su habitación. Una vez que la acostara, debería volver a clase, o al menos avisarle a Igari-sensei que estaba en la cama. Ella se estremeció, apretándolo con más fuerza. Eres tan cálido, si estuvieras desnudo podrías calentarme aún más. Puso los ojos en blanco y dobló la esquina. La puerta de Mei estaba a la vista. Tenía cinta amarilla de precaución, una broma que hacían algunos de sus compañeros, pero que a Mei no pareció importarle en absoluto. ¿No tienes frío? Si acaso, ¿tienes calor? Perdona, ¿estoy siendo tan pesada? Es culpa tuya. No quiero dormir. Lo besó en el cuello lo suficiente como para desviarlo un poco del tema. Solo quiero estar contigo, haciendo bebés y hablando de cosas. Eres tan pesado, tan bueno, y te quiero. Eso lo hizo detenerse. Era la primera vez que Mei decía eso, la primera vez que alguno de los dos decía algo así. Se le secó la garganta. Probablemente no era nada, Mei era una persona lógica, bueno, con su propia lógica, era una de las cosas que le encantaban de ella. Amor. Eso dije, murmuró, con el brazo suelto alrededor de su cuello. Debió de haberse desmayado. Quería despertarla, intentar desentrañar el significado de lo que decía. Pero Mei era directa, hablaba en serio, aunque no se entendiera, probablemente lo decía en serio. ¿Acaso no iba demasiado rápido? Al descubrir que le gustaba como algo más que una pareja, impulsó su relación. Su propia madre pensó que estaban comprometidos. Así que quizás sí lo decía en serio. Limpio, su novia lo amaba. Pero se durmió antes de que él pudiera decírselo. Hay cosas que pueden esperar hasta que despierte. Su sonrisa era innegable en ese momento. Su novia era un incordio, pero sin duda valía la pena. La habitación de Mei estaba más limpia de lo que la mayoría habría pensado. La cama estaba apartada y varios pósteres de mecha animes, esquemas y obras de arte steampunk cubrían las paredes como un collage de su cerebro.
Un gran libro de arte estaba junto a su cama, encima del despertador, y una caja llena de papeles enrollados con sus ideas dispersas estaba al alcance de la mano. Su escritorio ocupaba casi toda la otra pared, con una buena parte de ese espacio ocupada por una pila de platos y cartulina. El único desorden real estaba alrededor del cesto de la ropa sucia, que tenía una pila de sus camisetas de tirantes, faldas y ropa interior tiradas al azar. Ni siquiera fue obra suya. A pesar de su taller y sus tendencias corporales, Mei mantenía su habitación bastante limpia, tan limpia como él, en cualquier caso. Con un suspiro, ajustó su peso para poder colocarla bajo las sábanas. Ella gruñó y se metió sin hacer mucho ruido. Buenas noches, Mei, le besó la frente. Te veo mañana, ¿de acuerdo? Entonces podremos ocuparnos de muchos bebés. Se giró para irse, pero Mei lo detuvo cuando tiró de su brazo. Lo miraba con esos ojos amarillos en forma de cruz, como él ya lo había visto. Quería algo, pero no sabía cómo decirlo. Quédate. Pero necesitas dormir, lo sé, murmuró, metiendo la cabeza aún más bajo las sábanas para ocultar su boca. Pero te quiero aquí. Por favor. Acuéstate a mi lado. Quiero seguir tocándote. Suplicaba, nunca suplicaba, estafaba y traficaba, pero nunca suplicaba. Suspiró y sonrió. Claro, pero me voy cuando te duermas, ¿vale? Está bien, abrió las sábanas y él se deslizó dentro. En cuanto lo hizo, se envolvió en su cuerpo y suspiró felizmente. Lo digo en serio, no quiero vivir sin ti, Izuku, quédate conmigo para siempre. Hagamos muchos bebés increíbles. Te amo, Mei, murmuró besándole la frente y frotándole la nuca con palmaditas. Me alegro, murmuró. Pero no tienes elección. Ella se quedó dormida en 5 minutos, y él se quedó dormido en 30 minutos. Capítulo 13. Algo no estaba bien. Mei se quedó paralizada en medio del salón común. Todos los demás estudiantes ya salían, algunos deteniéndose para mirarla con extrañeza. Pero el único que le importaba no estaba allí. Para entonces, ya habría corrido hacia ella, se habría sentido incómodo un segundo hasta que ella le tomara la mano, porque él era así de raro y necesitaba recordar que tocarla estaba bien. Más que bien, en realidad. ¿Dónde estaba Izuku? Miró a su alrededor, sin rastro de su atractivo novio de pelo verde. Tal vez llegaba tarde. Debería esperar. Las novias hacían eso, ¿no? Los novios también, y las novias también deberían. Tenía sentido para ella. Además, las clases de la mañana eran de idiomas y se pasaba la mayor parte del tiempo fantaseando con bebés e Izuku. 3 segundos fueron suficientes. Dio 2 pasos más y se detuvo. Debería ir a ver cómo estaba. Caminó hacia la puerta de Izuku y cogió el pomo. Espera, ¿no debería tocar? ¿Las novias llamaban? ¿Tocaba ella? No, de verdad que no. Si quería privacidad, la cerraría con llave. Además, era su novia. Eso significaba que podía hacer cosas que otros no podían. Me gusta, tocarlo. ¿Y si todavía se estaba cambiando? Abrió la puerta. Era un riesgo que estaba dispuesta a correr. Le decepcionó que Izuku no estuviera desnudo. En cambio, solo la recibió una habitación oscura con demasiada mercancía de Olmig para ser de buen gusto. Por suerte, había un bulto con la forma de Izuku en la cama. ¿Se había saltado el despertador? Nunca se saltaba el despertador. Izuku, ronroneó, dejando su bolso cerca de la puerta y cerrándola con fuerza tras ellos. ¿Estás dormido, Izuku? Estaba a punto de subirse a su cama y despertarlo con besos y caricias, pero la detuvieron los pañuelos y la botella de Nikil que cubrían la cama de Izuku. ¡Qué asco! ¿Estás enfermo? Mei. Gimió Izuku incorporándose. Sí, estaba enfermo. Tenía la nariz mocosa y los ojos rojos e hinchados. También estaba pálido. Parpadeó, inhalando una buena cantidad de mocos antes de limpiarse la nariz con un pañuelo usado. Hoy estoy un poco enfermo, ¿puedes entregar mi tarea? Está en el escritorio. Él no esperó su respuesta antes de volver a caer entre sus mantas. Su novio estaba enfermo. Eso significaba que era hora de poner a prueba sus habilidades de novio enfermo. Veamos qué era lo primero que necesitaban los enfermos. Ah, claro, sopa. Debería traerle sopa. ¿Qué tipo de sopa te gusta? ¿Quieres un baño de esponja? ¿Tienes fiebre? ¿Es solo un resfriado? ¿Tienes ganas de vomitar? Mei, gruñó desde la cama. Ve a clase. Oh. Espera, ya lo sé. Déjame calentarte con mi cuerpo. Mei.
Retiró la manta, dejando al descubierto su pecho sin camisa. ¡Ay, músculos! Y mocos. Parecía cansado. Solo es un resfriado. Estoy bien. Ve a clase si no quieres enfermarte tú también. Es un riesgo que estoy dispuesta a correr para consolarte en tu momento de necesidad. Estar enferma significaba que no tenía que ir a clase, podía quedarse en el taller todo el día trabajando con todos los bebés y, cuando la echaron, podía sentarse en su habitación y trabajar en planos todo el día. La única pega era que estaba enferma, pero era algo menor. Estaré bien. Ve a clase. Se cubrió con las sábanas, esta vez tapándose la cabeza. Ay, ¿no puedo darme un beso primero? Ve a clase. Pero es aburrido sin ti. Era la verdad. Las clases sin Izuku eran un asco, ¿cómo iba a sobrevivir? Ya sentía que su cerebro se pudría por culpa de las cosas tan aburridas. No dijo nada durante mucho tiempo, probablemente se quedó dormido. ¿Puedo traerte sopa o algo para comer? Siempre me estás cuidando, ahora me toca a mí. No iba a irse hasta que él aceptara. Izuku gimió. Sopa de miso, por favor. XXXX las clases eran aburridas. Muy aburridas. ¿Cómo podía Izuku prestar atención a estas cosas? Sinceramente, sus apuntes no tenían sentido. ¿Qué demonios tenía que ver el descubrimiento de América con la construcción de un nuevo bebé? Solo podía pensar en cómo construir un barco mejor que pudiera hacer el viaje en pocas horas porque podía volar. Debería construir un barco. Un hidroavión. Uno con brújula para no descubrir accidentalmente una civilización perdida o algo así. Eso solo le impediría tener más hijos. Ah, un momento, deberían construir una nave espacial y luego una estación espacial donde ella e Izuku puedan tener hijos para siempre. Y tener sexo en gravedad cero. Ese pensamiento surgió de la nada. Mei, pero claro, llevaba dándole vueltas desde que intentó seducirlo hacía como una semana para que le mandara una carta y se quedara despierta unas horas más. Se sentía bien que Izuku la lavara así. ¿Acaso dijo que lo haría otra vez? Era divertido, quizás debería dejar de ducharse un rato y obligarlo a hacerlo otra vez. No, esa sería la palabra, manipuladora. Sí, esa. Debería ser sincera con Izuku, entonces él se sonrojaría, tartamudearía y luego accedería cuando ella volviera a preguntar. Fue perfecto. Ah. Y podía lavarle los músculos. Doblemente perfecto. ¿Cómo funcionaría bañarse en el espacio? ¿Flotaría el agua? Probablemente esponjas. Eso no sonaba nada atractivo. Debería crear un generador de gravedad. ¿Cómo se llamaba la chica con esa peculiaridad gravitatoria? Izuku lo sabría. Debería consultar su diario y encontrar la manera de resolverlo con ciencia. Mei. ¿Qué? Se giró para mirar a Igari-sensei, que estaba muy cerca, y pudo oírle rechinar los dientes. No era buena señal. Significaba que estaba enfadado. Lo hacía a menudo en su dirección. Debería consultar con un especialista en control de la ira. Dejó caer un fajo de papeles sobre su escritorio. Después de clase, por favor, llévale esto a Izuku. Son sus tareas y algunos apuntes. Power Loader golpeó la pila de papeles con un dedo metálico gigante. Y deséale una pronta recuperación. Por desgracia, la chica de la recuperación prefiere que los estudiantes se recuperen solos. Enseguida, sensei. Agarró el fajo de papeles y salió por la puerta. Necesitaba sopa primero, el almuerzo era en media hora, pero si la pedía con mucha amabilidad, probablemente la dejarían tomarla antes. Atsume. Te lo dije después de clase. Ella ignoró eso. XXXX irrumpió en la habitación de Izuku con 2 tazones de sopa, un montón de pan, medicinas, unos cómics y sus cuadernos. Que Izuku estuviera enfermo no significaba que no pudiera pasar tiempo con él y sacarle un montón de buenos diseños. Además, ya había dormido unas 12 horas, lo cual fue más que suficiente. Izuku. Dijo alegremente. Él seguía en la cama, pero se levantó para mirarla. Te traje comida, medicinas y tarea, aunque podemos ignorar eso. Ah, y también un cómic, lo actualizaron. Creo que este es el número donde luchan contra el dragón gigante. Además, tengo una idea sobre un dispositivo que puede manipular la gravedad. ¿No había alguien con una peculiaridad como esa? Se incorporó, resopló un montón de mocos y la miró fijamente un momento. Uy, músculos. Se chasqueó los labios y parpadeó 2 veces. ¿Qué? Yo dije, Mei, normalmente me encanta escucharte, lo sabes, pero ahora mismo siento que me duele la cabeza, así que ten paciencia conmigo, ¿vale?
Esbozó una sonrisa torcida con los labios agrietados. Estaba enfermo y asqueroso, pero también era adorable. Quería acurrucarse con él hasta que se sintiera mejor. Ah, vale, ¿cómo te sientes? Dejó sus cuadernos en el escritorio de Izuku, y vaya. Ahí estaba su bolso esta mañana. Menos mal que no lo necesitaba. Miró el tazón de sopa sellado que le habían dado en la cocina. Principalmente para evitar que se metiera con su equipo, y en parte porque ella e Izuku habían construido algunos. ¿Tienes hambre? Bien. ¿Quieres que te dé de comer? Abrió uno de los tazones y en segundos se le hizo la boca agua. Debería haber pedido más. Pero para eso estaba el pan. El pan era bueno para los resfriados, ¿no? No, negó con la cabeza y extendió los brazos para coger el cuenco. Creo que puedo con eso, además, ¿no deberías volver a clase? No, y Gary-sensei me dijo que viniera. Técnicamente no era mentira. Ya asumiría las consecuencias después. O no, sí que le facilitaron mucho el trabajo no docente a Igari-sensei. Y lo hicieron un poco explosivo. Quizás debería intentar hacer algo que ayudara a Izuku a estar menos enfermo. Como una máquina de sopa automática. Espera, eso sonaba sucio, y no del tipo divertido que era aceite, grasa y sudor, sino del tipo asqueroso que tenía que ver con la comida. Excepto el chocolate. El chocolate nunca fue asqueroso. Oh, qué amable de su parte, murmuró Izuku, quitándole el tazón. Ni siquiera esperó la cuchara y empezó a sorber la espesa sopa de miso. Está buenísima, gracias, Mei. Me alegra oírlo. También te traje algo para el resfriado, un poco de daikil, un poco de nikil y pan. ¿Pan? Pan. Le ofreció una hogaza. Él la miró con una ceja levantada. Lo siento, dijo la hogaza, dejándola caer en su regazo. No sé cómo cuidarte cuando estás enfermo. Lo estás haciendo muy bien, Mei, sorbió más sopa y dio un largo suspiro de satisfacción. Gracias por cuidarme. Si me recupero para este fin de semana, ¿quieres ir a algún sitio? Oh, podrían ir al cine a ver ese nuevo anime con elementos steampunk o a ver un anime de mechas gigantes. Ah, o ir a la ferretería a comprar herramientas nuevas. Músculos. Miró el pecho desnudo de Izuku un momento y sonrió. Vamos a unas aguas termales privadas. ¿No es un poco caro? Pensaba hacerlo para la graduación. Resopló más mocos, con un ojo ligeramente más abierto que el otro, mientras bostezaba profundamente. ¿Por qué no vamos al cine o a la fiesta? Probablemente se refería a la playa. ¿De verdad quieres esperar a graduarnos para tener sexo? Él la miró parpadeando. Creo que estoy un poco enfermo. ¿Puedes repetirlo? ¿De verdad quieres esperar hasta que nos graduemos para tener sexo? La miró un buen rato antes de dar un último sorbo a la sopa y terminarla. Estás loca y te quiero. Oh, lo sé. Capítulo 14. Tus nuevos guantes deberían eliminar gran parte del retroceso que tenías antes. Además, hice que la boquilla principal pueda disparar varias balas diferentes, desde balas de goma hasta una solución de cemento rápido que tus ráfagas pueden eliminar rápidamente, así que no te preocupes por quedarte atascado. Izuku sonrió, con los hombros hacia atrás, mientras miraba a su amigo de la infancia con su uniforme oficial de héroe. El diseño era de Igari-sensei, pero la tecnología y el equipo eran solo de él y Mei. Eso era cierto para la mayoría de los futuros héroes de UA. Kaa-chan miró el guante, con su habitual ceño fruncido antes de meter la mano en él y empezar a hacer sus explosiones habituales. No está mal, maldito nerd. Eso era Kaa-chan para decirlo hiciste genial, gracias Izuku. Probablemente. Para ser un Deku tan inútil, es muy útil tenerte cerca. Gracias, rió Izuku, rascándose la nuca. Pocos podían entender a Kaa-chan como él. Metió la mano en el cajón del escritorio y se limpió los pantalones de trabajo, manchándolos aún más. Como pronto no pasarás por la UA, me será más difícil trabajar en tus cosas, pero toma, le entregó una tarjeta, la suya y la de Mei, de Synergistics, solo una de las muchas que tenía que entregar antes de graduarse. Vas a fundar tu propia agencia con Eijiro, ¿verdad? Toma la tarjeta por si nos necesitas para algo. Le arrebató la tarjeta con su ferocidad habitual. No te sorprendas si solo me ves cuando estoy en las noticias como el nuevo héroe número 1. Nos encantaría ayudarte con eso, ¿sabes? Había tantos héroes buscando llenar el vacío que dejó Olmig, y de todos ellos, Kaa-chan era al que más apoyaba. Sorprendente, pero tenía buen corazón. Sobre todo si nos dejas patrocinarte.
Bueno, tal vez Mei estaba influyendo demasiado en él. ¿Y por qué haría eso? De ninguna manera voy a dejar que te atribuyas el mérito de mi heroísmo. Eso no le impidió guardarse la tarjeta en el bolsillo y girar sobre sus pies. Tengo que irme, Ner, los exámenes finales son pronto. Ten en cuenta que a Mei le encantan las motocicletas últimamente. Izuku se apoyó en su banco de trabajo, sonriéndole a Kaab-chan. Su amigo se quedó paralizado a medio paso, con la mano en la manija de la puerta, fuera del área de desarrollo. Estoy seguro de que podríamos hacer una que funcione con tu don. No debería ser muy difícil convertir la potencia explosiva en empuje. Lo haces muchas veces en combate. El rey asesino explosivo se quedó quieto un momento antes de abrir la puerta de golpe. Cállate, maldito nerd. No necesito una moto increíble. Eso probablemente significaba que dentro de unos meses preguntaría dónde estaba su moto. No debería ser muy difícil, ya tenía la fórmula química de su don en un cuaderno. En algún lugar. Quizás una versión modificada del contenedor explosivo podría contener la potencia explosiva y redirigirla a algún tipo de motor especial. Tendrían que encontrar un mecanismo de recolección. Usar los guanteletes serviría. Parte del flujo almacenado podría redirigirse a la máquina, permitiendo al mismo tiempo la máxima movilidad. Debería asegurarme de que sea lo suficientemente resistente como para usarlo como ariete. Se giró hacia la mesa de dibujo, una de las pocas cosas que él y Mei aún no habían empacado, sobre todo porque si no estaban trabajando en algo, probablemente no irían a clases. Los últimos días del curso escolar fueron un poco flojos para ellos, sobre todo porque ya habían terminado sus proyectos finales. Y luego estaba todo ese asunto de ser ya admitido en la universidad, tener un negocio exitoso y, recientemente, tener su propio taller a un paso de la universidad, algo que les favorecía. Pero aún así, quería tener ese bonito título colgado en la pared junto a su licencia oficial de apoyo. Se oyó un estruendo, seguido de un par de gritos, luego un chirrido de goma contra el cemento y después un ruido sordo que resonó desde afuera. ¿Qué demonios, perra loca? Ese sería Kaab-chan. Oh, hola Kaab-chan. Dijo Mei en voz alta. No me llames así. Mei entró por la puerta con una amplia sonrisa que brillaba a pesar de la suciedad que le cubría las mejillas y los arbustos que le sobresalían del pelo. Llevaba las gafas protectoras alrededor del cuello y los pantalones estaban completamente cubiertos de hollín y rotos en una pierna. No había sangre, así que eso era bueno. Caray. ¿Puedes creer que haya gente que no tiene ninguna habilidad social? Ella era la que hablaba. Izuku. Se le iluminó la cara y corrió hacia él. ¿Qué tal? ¿Listo para probar nuestro nuevo bebé? Por cierto, las especificaciones que preparaste fueron perfectas. Ahora que la línea de combustible se distribuye uniformemente por todo el motor, ya no hay problemas de potencia unilaterales. Ni explosiones. Lo importante era que no explotara. ¿Qué pasó en la prueba? ¿Te chocaste o algo así? Oh, no es nada, solo un aterrizaje brusco. Levantó la barra de dirección con algunos cables aún colgando. ¿Me pasas el destornillador? Quiero asegurarme de que esta maravilla esté lista cuanto antes. Tengo otra idea que quiero poner en práctica antes de mudarnos a nuestro taller. Dijo con los ojos llenos de lágrimas. Nuestro propio taller. Y viviremos allí. Esto va a ser genial. Olvidó que solo compraron una cama. Era importante. Aunque eran bastante discretos en sus dormitorios, era principalmente porque la mitad de los profesores habían desistido de controlar a Mei. Sin embargo, sería un alivio para él. Ya terminé el último encargo de los héroes, así que déjame ayudarte. Se soltó el eje de transmisión o solo la barra. Agarró su caja de herramientas, que estaba medio organizada, medio desorganizada, pero todo estaba ahí. O al menos debería estarlo. Formaba parte de un juego a juego que su madre les regaló el año pasado por Navidad. El de Mei estaba ahora mismo, por todas partes. La bicicleta de Mei, si es que podía llamarse así en aquel momento, originalmente tenía 2 ruedas y se desplazaba por el suelo como una bicicleta normal. Ahora era una monstruosidad de 4 ruedas con suficiente sustentación para mantener su cuadro unos 252 kilos en el aire, sin hacer más ruido que un coche potente. Probablemente no era legal para circular por las calles. Al menos no hasta que obtuvieron sus licencias. La bici también colgaba de un radio de un árbol como un adorno navideño gigante. Ya ni siquiera debería sorprenderse. Bueno, intenta activar los propulsores traseros para que podamos bajarla sin rompernos la espalda.
La rama del árbol se rompió y la bicicleta cayó al suelo, prácticamente intacta. O eso podría pasar. Vamos, Izuku. Mei le agarró la mano y lo jaló hacia la máquina. Manos a la obra. Tenemos que preparar esto antes de ir a las aguas termales. Ah, cierto. Su regalo de graduación. Y probablemente sexo. Los brazos de Mei se flexionaron al sacar una ramita de los engranajes. Sus pechos rebotaron con la fuerza, otro recordatorio de lo hermosa que era. Aunque también un poco loca. Pero eso era solo parte de su atractivo. Verla trabajar era otra cosa. Apenas podía esperar. XXXX, ¿sabes? Creo que vamos a llegar tarde. La voz de Izuku resonó desde abajo de su nuevo proyecto. Era la última creación de Wa antes de lanzarse al mundo y dominarlo bajo el nombre de su propia empresa, Synergistics. Y dinero. Para que pudieran tener más hijos. Mei se rió, arremangándose el kimono una vez más, girando una tuerca que salió disparada como la tapa de una olla a presión. Eso probablemente no era bueno. Bueno, creo que deberíamos irnos pronto. El sonido de una herramienta al caer resonó por todo el taller, e Izuku salió de debajo de su proyecto, con aceite y otras impurezas pegadas a su uniforme de graduación. ¿Quieres dejar de trabajar? ¿Quién eres y qué has hecho con Mei? Se encogió de hombros, salió del sistema y salió hacia la puerta. Oh, creo que va a explotar, eso es todo. ¿Por qué no lo dijiste antes? Eso hizo que Izuku se moviera. En un instante estaba detrás de ella, la cargó en brazos y salió corriendo por la puerta. Ah, qué extra. Que Izuku me llevara era casi tan bueno como ir en bicicleta. Y mucho menos probable que explotara o se estrellara. Se detuvo en el campo frente al taller y la bajó con cuidado. Varias prendas de su elegante kimono estaban fuera de lugar, no sabía dónde exactamente, pero se sentía diferente a cuando la obligaron a ponérselo hacía unas horas. ¿Por qué no podía usar pantalones? ¿O una falda? ¿O uno de esos vestidos fáciles de poner y quitar, como esos vestidos chinos? No este rompecabezas de origami de tela. ¡Ay, qué va! Aún no había explotado. ¿Estás segura de que va a explotar? Preguntó Izuku, todavía sujetándola por la cintura. Podía sentir sus latidos y su respiración agitada. Se encogió de hombros y se agachó para recoger una tuerca de repuesto que llevaba mucho tiempo olvidada. Quizás era de las suelas del aerodeslizador cuando Izuku se estrelló por primera vez. Ese fue su primer invento real, pero podría haber sido de cualquier otra cosa a lo largo de los años. Bueno, normalmente las cosas explotan cuando no creo que vayan a explotar, así que quizá no. Un estruendo salió de la habitación, seguido de una ráfaga de vapor blanco que salió disparado por todas partes. Me corrijo, aún así explotó. ¿Cómo es que siempre pasa esto? Izuku la atrajo hacia sí, hundiendo el cuello en su hombro y dando un largo suspiro de alivio. Ni siquiera estaba encendido, ni tenía combustible. Eso es, estás maldita. Yo. ¿Qué te hace pensar que es culpa mía? Rió, tocándole la mejilla. Tú eres el que probablemente tiene alguna peculiaridad que hará que nuestros bebés exploten. Deberíamos comprobarlo. Si es cierto, tendremos que encontrar la manera de detenerlo. Ay, ya sé lo que son los guantes. Probablemente fue culpa suya, pero él no necesitaba saberlo. Bueno, al menos el laboratorio recibió una buena limpieza a vapor. Se apartó, agarrándole la mano. ¿Te he dicho alguna vez lo hermosa que eres? ¿Sí? Le sonrió. Era tan extraño ser hermosa. Nunca le había importado antes de conocer a Izuku. Incluso ahora, casi no lo tenía en cuenta. Siempre haces eso por la mañana y justo después de acostarnos. Suspiró, cubriéndose la cara enrojecida con la palma de la mano. Mei, volumen, ¿recuerdas? Ella no lo hizo. Bueno, su mano la apretó con más fuerza y comenzaron a caminar hacia la ceremonia. Vamos a graduarnos y luego comenzaremos nuestra nueva vida juntos. Claro, pero aún tenemos que ir a las aguas termales. Tiró de su brazo para que se inclinara hacia ella y lo besó en la mejilla. Lo suficientemente cerca de su oído como para susurrar. Lo suficientemente cerca de su oído como para susurrar. Y tener sexo en las aguas termales. Advertencia. Estos últimos 15 minutos tendrá diálogos sexuales. Escuchar bajo su propio riesgo. Capítulo 15. Advertencia. Obscenidad. Ella estaba limpia. Las aguas termales eran cálidas, relajantes y muy privadas. Demasiado privadas. Era la única allí.
Ya era bastante malo tener que lavarse antes, pero ahora Izuku tardaba una eternidad. El vapor se elevaba en el aire, apenas oscureciendo las rocas y plantas que decoraban el área. Su horizonte era un conjunto de muros de bambú que atraían su mirada hacia las estrellas. O no prestó atención cuando normalmente miraba el cielo nocturno, o había más estrellas esa noche. Había mucho menos novio esa noche. ¿Por qué tardaba tanto? Ella estaba mucho más sucia que él. Bueno, tal vez. Aunque probablemente tenía manchas de grasa más bonitas. Sobre todo cuando se quitó las gafas y tenía un poco de suciedad que no ocultaba sus pecas. Tamborileó con los dedos sobre la roca plana en la que había estado sentada y volvió a mirar la entrada de los chicos a sus aguas termales. No entendía por qué un baño mixto tenía lavabos separados. Ella era creadora de aparatos, no de aguas termales. Quería que Izuku la bañara. Se sentía bien y la dejaba relajarse. Además, sus pechos siempre estaban impecables después. Se agachó hasta tocar el agua con la boca y sopló burbujas, mirando fijamente el nenúfar falso que también servía de portavasos. Debería emborrachar a Izuku. La idea de emborracharse y perder el control de su cuerpo no le atraía demasiado. Además, ya era bastante rara. Izuku, en cambio, necesitaba relajarse. Su cabello rosa flotaba en la superficie del agua. Esto era una tortura. En ese momento, odiaba ser algo. Aburrida. Peor aún, estaba aburrida y excitada. Le gustaba estar excitada. Era divertido seducir a Izuku así. Pero esto era simplemente horrible. La cortina del baño de chicos seguía sin abrirse. Él seguía allí. Seguramente estaba preocupado por algo que no tenía nada que ver con estar desnudos y tener sexo en las aguas termales. Ella lo arreglaría. Izuku era fácil, solo necesitaba darle una paliza a veces. El vapor la seguía mientras se dirigía hacia las cortinas, extrañando ya el calor de las aguas termales. Pero sería mejor cuando volviera a tocar a Izuku. Y a Izuku tocándola. ¡Qué buenos toques! Maravillosos toques. Era simplemente lo máximo. Mei. Chilló Izuku, con una toalla alrededor de la cintura mientras se detenía a medio paso, con las manos en posición de murmurar. ¿Qué haces aquí? Te estoy conquistando. Lo agarró de la muñeca y tiró la toalla a un lado. Siempre era guapo cuando se sonrojaba. Pero su timidez era realmente molesta. No era la primera vez que la veía desnuda, ni siquiera era la primera vez que tenían sexo. Pero era tan tímido y torpe. Se llevó la mano a un pecho. Me aburrí de esperar. Lo siento. Chilló. No lo sientas. Lo atrajo hacia sí, sintiendo todos sus músculos. Y su pene erecto. Era como sus músculos, pero mejor. Un beso tierno y unas caricias y roces precisos bastaron para excitar a Izuku. Se estremeció cuando él la apretó con sus grandes manos callosas. Una descarga eléctrica recorrió cada miembro de ella como agua caliente corriendo por tuberías congeladas. Solo tómame y ten sexo conmigo. Él no dudó, bajó las manos para acariciar su trasero mientras la levantaba. Ella lo rodeó con las piernas, le rodeó el cuello con los brazos y le besó la clavícula. Era la marioneta de su cuerpo. Cada acción provocaba una sutil reacción en él. Un tic aquí, un gemido allá, una tensión allá. Todo esto era para animarlo. Para que saliera de esa timidez incómoda en la que se encontraba cada vez que ella quería hacer algo malo. Se volvía más fácil cuanto más lo hacía. Dio unos pasos y luego se detuvo. Espera. Ella se apartó y lo miró fijamente. No quiero resbalar, está un poco mojado. Con un bufido, ella se agachó. Él tenía un punto. Aunque no fuera un punto atractivo. Lastimarse probablemente lo desanimaría. Sobre todo si ella se lastimaba. Bien. Le agarró la mano una vez más, entrelazando sus dedos. Callos con callos y las numerosas cicatrices en sus manos crearon un mosaico de su trabajo y amor. Cada uno era una marca que los conectaba con uno de sus bebés y entre sí, perfectamente entrelazados e inseparables. Al igual que sus vidas y su futuro. Entonces ven y entremos al agua. Lo llevó a la zona baja. Bajó más y más con cada paso hasta que su cuerpo quedó sumergido mientras estaba acostada. Izuku se quedó de pie, cerniéndose sobre ella como una sexy torre de músculos. Su pene sobresalía de él, justo como a ella le gustaba. Grande y duro para ella. No te pongas tan nervioso, Izuku. Le rodeó el cuello con los brazos y lo atrajo hasta ponerlo de rodillas, una de las cuales estaba entre sus piernas.
Sus brazos se estrellaron contra el agua a ambos lados de ella, chapoteando. Las estrellas y las pecas parecían fundirse en una hermosa máscara para él. No estoy nervioso, su voz era como el estruendo de la tierra, estremeciéndola hasta lo más profundo y avivando el fuego que estaba a punto de brotar de su interior. Mágico, así la hacía sentir. Como si todo en la vida fuera un descubrimiento nuevo y emocionante, esperando a que lo hicieran. Me asombró lo hermosa que eres. Mientras lo tuviera, no habría nada que no pudieran lograr. Bueno, excepto cosas normales. Te amo. La besó, agarrándola por la espalda con una mano, con los dedos en su columna como si estuviera conectando una máquina, excitándola una y otra vez. Todo estaba en marcha. No hacía falta mucho para excitarla. Unos besos, un par de caricias, y solo la promesa de lo que estaba por venir. Con Izuku al mando de sus deseos, siempre sentiría algo excitante. Tienes los pechos muy grandes, murmuró, agarrando uno de sus senos, amasándolo y frotando su pezón. Pero tienes la cintura muy pequeña. Gimió intentando mantener algo de control. El sexo era genial, mejor que la comida y el chocolate. ¿Por qué Izuku no tenía más manos? ¿Y dedos? Y más de Izuku. Sí, estaba lista. Izuku lo atrajo hacia sí, manteniendo su rostro a un suspiro del suyo. Te quiero dentro de mí. Pero internet decía que deberíamos usar lubricante resistente al agua para... Ya me encargué de todo, lo besó. Era la mejor manera de que dejara de hablar y empezara a actuar. Probablemente le había acortado el cerebro o algo así. A ella también. Casi siempre. Ahora solo tenemos que pensar el uno en el otro y en asegurarnos de que ambos nos sintamos bien. Así que, por favor. Cógeme hasta volverme loco. Él la penetró con suavidad, haciendo que el agua ondulara con cada movimiento. Sintió cada centímetro de él penetrando más profundamente, hasta que se detuvo a mitad de camino. Un movimiento rápido, y ya estaba tocándola por todas partes, restregándose contra sus zonas sensibles. Entonces la penetró. Hasta el fondo. Se resbaló al caer al agua mientras gritaba su nombre. En un instante, trepó, encontró su rostro y lo besó al azar. Sigue, lo abrazó, sujetándolo fuerte y obligándolo a soportar su peso. De todas formas, ya debería estar acostumbrado. Te amo, murmuró, besándola, mientras continuaba su asalto a su mitad inferior. No hubo resistencia. Podía saquearla y tomar lo que quisiera. Y ella quería dárselo todo. Apretó su pecho hinchado contra el suyo en un intento desesperado por tocarlo más. Cada nervio exigía más de la deliciosa energía de Izuku. Más, necesitaba más. Encontró su boca y comenzó a besarlo de nuevo con una ansia primitiva y cruda. Sus manos recorrieron sus brazos fuertes y musculosos, experimentando nuevas sensaciones, antes de serpentear hasta su espalda ancha y plana. Más, Izuku, más. Sus caderas se sacudían con la misma pasión que sentía por todo, embistiéndola frenéticamente para entregarla al placer que estaba tan cerca. Ella lo rodeó con sus piernas, sintiéndolo, experimentándolo. El agua chapoteaba a su alrededor, creando olas y lamiéndolos con calor y vapor. Izuku se levantó, la sacó del agua y la envolvió con una oleada de frío. La besó una y otra vez, de pie mientras la hacía rebotar con sus poderosos músculos. Gruñó con fuerza en su boca. Él estaba cerca. Pero ella estaba aún más cerca. Se avecinaba un final glorioso. Izuku se apartó un instante, observando la zona mientras su mente reconstruía poco a poco lo que quería. Más sexo, eso era obvio. Pero ¿qué clase de? Había una roca. Roca, siéntate. Él gimió, arrastrándose hacia la roca. El movimiento de sus caderas se detuvo, permitiéndole disfrutar un momento con él completamente dentro de ella. Probablemente no ayudó que siguiera besándole el cuello y tocando todos sus músculos, pero no quería parar. La roca estaba caliente, pero aún fresca al tacto. La hizo jadear. Y le dio una mejor idea. No, tú siéntate, yo cabalgo. Izuku se plantó en la roca y ella se puso de pie en el agua. Eres tan hermosa, Mei. Y tú eres un bombón, ronroneó, poniendo una mano en su hombro, usándolo como palanca para inclinarse sobre él. Su pene se estremeció dentro de ella, palpitando y poniendo sus nervios a mil. Izuku no se quedó de brazos cruzados, sus manos acariciaron cada fibra de su espalda para crear una sinfonía de placer. La suavidad de sus labios encontró su pecho mientras comenzaba a lamerlos y succionarlos con avidez. Siempre le habían gustado más sus pechos. Igual que a ella le encantaban sus músculos. Un buen intercambio.
Con los brazos alrededor de su cuello y sus movimientos causándole una excitación extrema, Mei empezó a gemir en voz alta, antes de que su gemido se intensificara poco a poco hasta convertirse en un grito de éxtasis. Podía sentirlo crecer y entonces sucedió. Su primer orgasmo de la noche fue absolutamente maravilloso. Mei, su voz era un susurro áspero que la derritió en una versión de pura lujuria y frustración sexual. Uno no era suficiente. Necesitaba más. Mucho más. Me estoy acercando, no estamos, no te preocupes. Continuó frotándolo y montándolo. Encontró sus manos, entrelazando sus dedos. El segundo asalto estaba cerca. Es seguro, es seguro, es seguro. Repitió. La locura por no tener sexo se había asegurado de que no tuvieran que preocuparse por nada. Todo su cuerpo empezó a tensarse como si una ola se extendiera por su cuerpo hasta su pene, y dentro de ella. Mei. Izuku. Ella lo besó mientras él se corría dentro de ella, la sensación la llevó al orgasmo. Toda la lujuria la abandonó y cayó en las aguas termales con un chapoteo. Sentía un hormigueo en todo el cuerpo y estaba completamente agotada. Necesitaba meterle en la cabeza a Izuku que la mejor manera de hacerla acostarse era con sexo. Eso estuvo genial. Te amo. Lo sé, se deslizó dentro del agua, acercándola. Uno había encontrado su pecho. Bueno, quizá una segunda ronda más tarde. Yo también te quiero, Mei. XXXX. Bueno, las aguas termales fueron un éxito. Y Mei había creado un lubricante resistente al agua que también funcionaba como espermicida sin decírselo. Eso no importaba mucho, pero probablemente deberían vender esa patente a alguien más por cuestiones de imagen pública. Y realmente no debería estar pensando en eso ahora. Izuku cruzó las piernas, mirando el futón que él y Mei compartirían esa noche, vestido solo con una bata, que probablemente le quitarían a la fuerza en los próximos 5 minutos. Lo que significaba que tenía más o menos ese tiempo para pensar en cómo proponerle matrimonio a Mei. Claro que iba a decir que sí, y él tenía la aprobación de su padre, y su madre ya había llamado a su hija. Pero aún no era oficial. ¿Era demasiado hacerlo esta noche? Simplemente se sentía un poco cursi tener mucho sexo y luego pedírselo. Pero en cuanto a los románticos, Mei probablemente estaría de acuerdo. Pero tenía que ser especial, ¿no? Oye, Izuku. Pechos. Mei llevaba su bata gris de la forma más sexy posible, mostrando que no llevaba sostén al dejar un rastro de piel desnuda desde el escote hasta el ombligo. Casi podía ver sus pezones. Su cabello rosa, liso por el vapor, caía sobre sus hombros en una exuberante onda. ¿Qué es esto? Entonces vio lo que sostenía. Una pequeña caja negra. La caja del anillo. La que contenía el anillo de bodas. ¿Por qué la había traído? Ah, sí. Un ambiente romántico. Lo peor era que estaba abierta y ella miraba el anillo. Pero no sonreía. ¿Acaso no era suficiente? ¿Era demasiado? Debería haber comprado el diamante más grande. Mei. No es nada. Lo juro. No lo fue. En serio. Agitó los brazos buscando alguna defensa. ¿Qué sentido tenía? Es un anillo de propuesta. ¿Oh, como un anillo de bodas? Preguntó mirándolo, rascándose la cabeza lo suficiente como para que su pecho se deslizara un poco. Sí, se estremeció cerrando los ojos. ¿Por qué se estremecía? Era Mei. La chica que ya tenía toda su vida planeada de una forma u otra. No debería estremecerse. Ah, vale. Mei sacó el anillo de la caja, lo arrojó detrás de ella y se lo puso, antes de caer sobre él. Ahora, la segunda ronda. Espera. Su pene no esperó. ¿Acabas de aceptar casarte conmigo? No, estaba confundido. Lo hice después de que te hicieras mi novio y fuéramos a ver a tu mamá. ¿Recuerdas? ¿Por qué tardaste tanto en llamarme? ¿Tengo que comprarte uno? ¿Quieres un anillo? Se le escapó una carcajada y abrazó a Mei, rodeándola con sus brazos por la estrecha cintura. Se sintió un idiota por preocuparse. Mei no sabía qué significaba la palabra romántico. A pesar de lo rara que eres, te amo. Eso es bueno, pero todavía estoy cachondo.